Deuteronomio 26. Deuteronomio 26. Hemos visto dos motivos por qué traer ofrendas y diezmos. 100 puntos para el que me puede decir los 2 puntos. Le regalo mi presente. La ofrenda es un reconocimiento en primer lugar ¿de qué? De la gracia de Dios. Y en segundo lugar, relacionado a la gracia, la salvación de Dios. Hermanos, entienda, Dios no necesita nuestro dinero. Lo que Dios desea es el reconocimiento de su gracia y su salvación. Y si no venimos a dar nuestra ofrenda reconociendo su gracia y salvación, es un mero acto. Un acto religioso sin bendición. Porque ¿qué hemos leído aquí en capítulo 26? Cuando el ofrendante llegaba ante el sacerdote con su familia, con su mujer y sus hijos, con las primicias en las manos, hacía una confesión de que su padre Jacob había sido un arameo, ¿se acuerda? Versículo 5. Un arameo perdido, errante, bajó a Egipto, nos oprimieron, pero Dios nos salvó, clamamos a Dios, Dios nos salvó. Y dice, debe presentarse ante Dios y hacer, ¿qué? Te presentarás ante Dios, ¿y qué harás? Versículo 10. ¿Qué harás? Adorarás. Y versículo 11. Te alegrarás. Si venimos ante el Señor a dar una ofrenda sin reconocer su gracia y su salvación, hermanos, ¿de qué se va a alegrar usted? Pregunto, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero si venimos reconociendo la gracia de Dios, la salvación de Dios, venimos con justa razón a adorar y a alegrarnos en presencia de Dios. Hoy vamos a ver un tercer punto que amplía todo lo que sucede cuando el pueblo de Dios entrega ofrendas, en este caso al sacerdote, en nuestro caso a los diáconos. Y vamos a buscar en Deuteronomio 14, un pasaje relacionado que vuelve a enfatizar lo que ya leímos en Deuteronomio 26. Deuteronomio 14, empezando en versículo 22, dice Moisés, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante de Jehová Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Hagamos una pausa aquí, hermanos. Fíjese que
la parte que se daba a Dios no era un solo diezmo, era el diezmo de todas las cosas que Dios había dado, del grano, del fruto, del vino, del aceite, de las manadas, de los ganados. No era solo un 10%, era el 10% de cada cosecha, por decirlo así. ¿Y qué es el propósito? ¿Qué dice el final de ese versículo? ¿Qué es el propósito? ¿Para qué? ¿Para que aprendas? ¿Qué tiene que ver eso, hermano? Para que aprendas a temer. Usted sabe que ese concepto de temer a Dios es sinónimo de creer en Dios en la Biblia. En muchas ocasiones ni siquiera dice crea en Dios, dice tema a Dios. ¿Y qué tiene que ver temer a Dios con traer la ofrenda? ¿Qué tiene que ver? Mucho. El que retiene para sí, ¿por qué lo hace? Porque no reconoce que Dios le dio. No reconoce que mi salud, mi trabajo, mi ingreso vino de Dios. Es decir, no creo en Dios. No creo en Dios. No diga que usted cree en Dios. Traiga, dice Dios. Y ya estamos resumiendo, ya hemos visto que la fe bíblica no es mística. Ya lo hemos visto. Nosotros no somos almas flotantes. Aquí usted ve un ser humano. Sí tengo un alma, así como usted tiene. Pero estamos aquí sentados en cuerpo y alma. Y la fe bíblica no es mística, no es un alma. Es un cuerpo que camina en la tierra, trabaja, produce, recibimos de Dios. Y demostramos nuestra fe en Dios, nuestra gratitud a Dios, nuestra honra por la gracia y salvación de Dios, entregando lo que Dios nos dio, una parte de lo que Dios nos dio. Para que aprendas a temer a Dios. Ahora bien, el punto de este mensaje se encuentra más abajito, porque en esos versículos que siguen, Dios es muy práctico para su pueblo. Dice, si vive muy lejos del lugar que Dios estableció, para no cargar canastas y llevar vacas y ovejas, dice, véndalo y lleve el dinero. Muy práctico. Dios no pone cargas que nosotros no podemos llevar. Muy práctico, véndalo y lleve el dinero. Siempre ha habido dinero, interesante. Yo estoy viendo cosas arqueológicas y todo ese cuento de los cavernícolas y todo eso, todo es cuento. Desde Noé, que sale del arca, hubo civilización avanzada. Dice, véndalo, tenga tu dinero, lleve el dinero. Ahora bien, el punto para este mensaje hoy, versículo 27. No desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Hermanos, este último punto de las ofrendas es algo hermosísimo. Ya giramos la perspectiva del ofrendante y Dios, porque hasta el momento solo se ha tocado
la relación suya con Dios a través de la ofrenda, muestra de gratitud, muestra de agradecimiento, honrar a Dios. Ahora se amplía y resulta que la ofrenda llega a ser algo, una participación necesaria en el avance del reino de Dios en la tierra. Ahora la ofrenda que usted presenta a Dios, resulta que Dios utiliza esa ofrenda para sus propósitos en el mundo. ¿Y cuáles son sus propósitos en el mundo a través de usted? Aquí vemos que algo muy profundo está ocurriendo. ¿Para qué Dios creó a los seres humanos? ¿Con qué propósito? ¿Qué fue el propósito de haber creado a Adán y Eva y decir que fructifiquen y se multipliquen? ¿Qué quería Dios que fuera usted? Un ser creado a la imagen de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería que fuera? En los términos bíblicos que hemos hablado muchas veces, ¿un qué? ¿Un qué de Dios? Un mayordomo, un administrador, un socio del Dios del pacto. Eso es lo que estamos viendo en este punto, hermanos. Aquí nos remontamos a Génesis 1:2. En las ofrendas, lo que pasa es que ahora el israelita está en un mundo caído. Ahora hay pobres donde antes no habrían. Ahora hay extranjeros desterrados, exiliados, qué sé yo. Ahora el israelita en el mundo caído es tomado otra vez como administrador de Dios en su reino, en su tierra, en su mundo. Y es tomado como socio y es dignificado una vez más. Hermanos, ¿cómo nos cuesta? Somos tan individualistas y tan miopes y pensamos, yo no sé qué pensaba usted de su ofrenda. ¿Cómo se imaginaba usted la ofrenda? Bueno, nosotros pagamos un alquiler muy modesto, pagamos cosas de la iglesia, ayudamos a los hermanos. ¿Cómo se imaginaba usted su ofrenda cuando acababan de pasar los diáconos? Entendamos de que ese acto de poder contribuir a la obra de Dios en este mundo es dignificarnos una vez más como portadores de la imagen de Dios y socios del gran Rey del universo. Yo no sé qué oficio más grande quiere usted. Ser embajador, ser heraldo, ser administrador del creador del universo. Mire, hermanos, no es cualquier cosa que nosotros hacemos cuando la iglesia ofrenda. No es cualquier cosa. Y es por esto que los diáconos debe ser el Nuevo Testamento, según el Nuevo Testamento, deben ser probados, porque los diáconos recogen lo que nosotros damos y son los responsables de administrar bien para Dios. Siempre hay una tentación cuando uno administra plata que usted no dio. Eso lo vemos en los gobiernos, tristemente. Los impuestos que nosotros damos, los políticos fácilmente regalan para beneficiar a sus familiares, o sea, sus regiones que representan. Es muy bonito administrar plata que no es suya. Los diáconos administran plata que es de Dios. Y por eso es serio su llamado. Y por eso deben ser probados. Y cuando la iglesia ofrenda, estamos
volviendo, por decirlo así, estamos recuperando, estamos restaurándonos aquella vocación alta y sublime de administradores del reino de Dios en este mundo. Primero, para que los levitas vivieran. Ahora, ¿por qué dice que los levitas? ¿Por qué dice los levitas? Porque no tenía parte ni heredad en Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué los levitas qué? ¿Alguien recuerda la historia? ¿Recuerda la historia de por qué los levitas no tenían su propia tribu? O sea, su propio terreno. Una vez más, si usted no se acuerda, esta regañada no es para usted. Pero si usted no se acuerda, es mi deber regañarlo. Es mi deber regañarlo. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted me está haciendo perder tiempo. Y a todos, está haciendo perder tiempo a todos nosotros, porque ahorita tengo que relatar lo que pasó con Leví. Al no conocer el Antiguo Testamento, hermanos, usted nos hace perder tiempo, además de no tener conocimiento de la voluntad de Dios. Simeón y Leví eran dos hermanos que tenía una hermana Dina. Esto usted lo puede leer en Génesis 34. Un muchacho de Canaán, Siquem, se enamoró de Dina, se acostó con ella, aparentemente voluntariamente de ella, porque se quería casar y ella tampoco estaba en contra. Simeón y Leví no les pareció, exigieron que todo el pueblo, los varones del pueblo, se circuncidaran, y cuando estaban malheridos, les cayeron con su espada y los mataron a todos. Vivían en una ciudad. Canaán no era primitivo, hermano. Vivía en una ciudad en casas. Y tan grave, tan feo fue ese masacre, que Jacob los denunció y dijo: vámonos de aquí porque ya caímos mal a este pueblo, nos van a matar, vámonos. Y agarró toda su familia y se fue lejos. Ahora, ¿qué escucho? En su lecho de muerte, Jacob maldice a Simeón y a Leví. En su lecho de muerte en Egipto, llama a los hijos y los bendice y les da tierras. Pero a Simeón y a Leví los maldice y les dice que se quedan sin tierra. Y de hecho Simeón vivió dentro de otra tribu y se desaparece de la historia. Y a Leví no le dieron tierra. ¿Por qué entonces encontramos que son privilegiados? Porque debe ser la tribu de Leví ahora que reciben las ofrendas. ¿Cuántos recuerdan esa parte de la historia? Moisés está en el Sinaí, mientras está recibiendo los 10 mandamientos en tablas de piedra. Abajo, Aarón les hace el becerro de oro y se ponen en una orgía pagana, de fiesta pagana, y Moisés baja del monte y ve ese relajo asqueroso, terrible, rompe las tablas, llega y dice: ¿quién está conmigo? Tome su espada y mate a todos estos que están en esta fiesta pagana. Y la tribu de Leví fue la que se unió a Moisés. Y tomaron sus espadas contra sus hermanos en ira santa, ejerciendo juicio santo contra los propios israelitas. Pero fue con base en esa fidelidad que Dios dijo: bueno, la maldición de Jacob no se
no se revierte, pero los voy a poner como los que atienden el tabernáculo. Los sacerdotes, Aarón, de ahora en adelante, la casa de Leví, de Aarón, sacerdotes y los que servían en Israel. Y podían vivir en las diferentes ciudades, pero eran los que recibían las ofrendas y los que repartían. Los levitas, algunas cosas que hacían, cuidaban el tabernáculo y luego cuidaban el templo. Los levitas administraban los sacrificios. Los levitas administraban las ofrendas y los diezmos. Eran los pastores y diáconos del pueblo de Israel. Los levitas eran encargados con leer la ley y ser los escribas de copiar las copias de la ley. Después serían porteros en el templo. De los levitas sacaron los músicos del templo. Entonces, hermanos, cuando el israelita traía la ofrenda y le daba la porción al levita, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba apoyando la iglesia. Estaba apoyando el culto. Estaba apoyando lo que Dios había establecido como la organización del culto y del servicio de la Biblia, de tener la Biblia, enseñar la Biblia, copiar la Biblia, administrar el tabernáculo, etc. ¿Ha cambiado hoy? No. En el Nuevo Testamento encontramos el mismísimo principio. Por eso, hermanos, qué tan importante es conocer el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo manda en Mateo 10 a los 12 apóstoles a predicar, dice: no lleve alforja ni provisiones, que te reciban en casa, porque el obrero es digno de su salario. Que el pueblo ofrendara a los nuevos levitas, que eran los predicadores del evangelio. En 1 Timoteo capítulo 5, Pablo dice: los ancianos que sirvan fielmente son dignos de doble honor. Y es claro que lo que dice, especialmente los que enseñan, que son los pastores, los predicadores, que desde ahí en adelante ha sido la costumbre en la iglesia pagar al pastor para que trabaje en la predicación de la palabra. Cuando Pablo dice digno de doble honor, está pensando en su salario, porque el siguiente versículo dice: como la Biblia dice, no pongas bozal al buey que trilla, y que el obrero es digno de su salario. Los que se dedican, su vida, su trabajo, es la predicación, como los levitas, era la esparcimiento de la palabra. En el Nuevo Testamento encontramos el mismísimo principio. Nuestra iglesia ha tenido la bendición de que yo no he ocupado salario de la congregación. Clear es mi empleador, mi patrón. Eso nos presenta un pequeño peligro, hermanos, porque me preocupa el pastor que me sigue pronto. Yo quería que fuera el hermano Lobo que me siguiera, pero se lo llevaron. ¿Cuánto le están pagando? No me diga. Van con el mismo mal que aquí. Me preocupa, hermanos, porque hay iglesias del tamaño que la nuestra que pagan pastor tiempo completo y plantan iglesias hijas y las financian. Yo las conozco, yo las he visto en otros lugares. Ahora, yo no sé, ahorita no tengo el último informe, espero que los diáconos nos den un informe por escrito pronto de las ofrendas y diezmos, pero nosotros perfectamente deberíamos poder pagar a un pastor
y ocupamos. Pastor, tiempo completo. Ustedes saben que yo estoy en 1000 cosas. El obrero es digno de su salario. Es un principio bíblico. Aquí viene. Y ve que la ofrenda es más que usted y Dios. La ofrenda se torna bendición para el reino de Dios. Y se torna bendición para el levita que trabaja en la obra del Señor. Después los extranjeros. ¿Quiénes eran las personas, estas personas extranjeros? Muchas veces, hermanos, eran personas bajo alguna presión. Normalmente la persona no abandona su propia cultura, su propio país solo porque sí. Sí hay aventureros que les gusta levantarse e ir a otro a experimentar. Sí hay. Pero en muchas ocasiones son personas por hambre o guerra en otra zona que se tuvieron que refugiar. Y Dios le dice, inclusive en Deuteronomio 5, en el mandamiento sobre el día de reposo, Dios les recuerda, ustedes eran extranjeros en Egipto, no quiero que vayan a tratar mal a los extranjeros ahora. Y lo hicieron. Los judíos han sido malos con los extranjeros, así como todos los pueblos, así como Costa Rica. La ofrenda siempre nos debe regresar a la gracia de Dios. Yo no merezco. El extranjero no merece estar en este país, no porque nació en otro país. Pero yo era extranjero al reino de Dios. Yo no merezco pertenecer al reino de Dios. Y así como Dios me trató, nos obliga a tratar al otro. El extranjero debía recibir bendición. Y los huérfanos y las viudas, estas personas representaban las personas débiles de la sociedad, los desamparados. ¿Cuántos recuerdan? Yo no sé si todavía lo pasan, ya no lo pasan, Ricos y Famosos, ya no es, ¿verdad? Ya no es un programa Ricos y Famosos. ¿Cuántos se acuerdan de ese programa que mostraban los yates y las mansiones, ¿verdad? ¿Quién cree que vería un programa que se llamara Huérfanos y Viudas? Absurdo. No nos interesa saber cómo viven las personas en casuchas, en ranchos, sin agua o sin luz. No nos interesa saber de eso. Pero Dios no permitía que el israelita ofrendara con corazón frío. Muchas veces en Costa Rica, en diciembre, presentan el Club de Leones o alguna asociación de benefactora, ¿verdad?, que ayuda a personas. ¿Por qué solo en diciembre? ¿Por qué solo en diciembre? La iglesia en un mundo caído colabora con el reino de Dios mediante nuestras ofrendas. Y hay mucha necesidad, hermanos, en nuestro mundo. Pensemos cuando demos nuestra ofrenda y diezmo. Pensemos que si la iglesia se dispusiera de más dineros, más personas se podría ayudar. Ahora yo voy a hablar muy claramente a los padres y madres de familia. Yo escucho a sus jóvenes con actitudes despectivas a los pobres. Las señalan, ese borracho, ese, etcétera. Como padre pactual, su deber es que el corazón, como dijimos, Dios no ocupa el dinero, pero el dinero
obligatoriamente es un acto físico, un acto consciente que nos obliga a recordar gracia, misericordia, mayordomo. Pero si el corazón de su hijo desprecia al extranjero, a la viuda, al huérfano, a la madre soltera, al desvalido, por demás es que dé su ofrenda, porque ese no es el punto. Dios quiere las dos cosas, quiere su ofrenda, pero como muestra de lo que es tu corazón. Y padres, piense en cómo usted debe cultivar en el corazón de su hijo las mismas actitudes que estamos viendo aquí. Honrar al Dios de misericordia con nosotros. Agradecer al Señor por su salvación, a nosotros, cuerpo y alma. Y es por eso que dijimos que todo padre debe enseñar a su hijo a dar. Si hay padres aquí que no están aportando para su niño pequeño a que aprenda a dar, o más grande, si él tiene su cuota semanal y no diezma, va mal. Obviamente no son los 500 colones o los 1000 colones que Dios necesita. Lo que quiere es el corazón. Pero no somos místicos, no somos almas flotantes. Somos cuerpo y alma que Dios ha bendecido, cuerpo y alma. Para los nuevos en la iglesia, tal vez no tienen muy claro el papel de Secre en la visión reformada que Dios nos ha dado. Secre, nosotros entendemos, es la extensión del hogar cristiano. Secre es esa institución pactual que debe formar a los hijos para este concepto de mayordomía y de administradores del Señor. Nuestra iglesia apoya Secre, apoya a las familias que necesiten ayudas, y es justo. Y ojalá nuestra iglesia entendiéramos, hermanos, la importancia de Secre en formar mayordomos y administradores de Dios en este mundo. Usted sabe, le voy a dar una estadística muy triste. No hemos tomado un censo exacto, pero según los maestros me dicen, un 50% de nuestros alumnos en Secre no vive con su padre y madre biológico. 50%. No viven en un hogar como Dios quisiera. ¿Qué es lo que está pasando con esta generación en nuestra ciudad, hermano? ¿Qué futuro van a tener? Ellos van a creerse seguros, dignos, mayordomos, administradores, o apenas están intentando sobrevivir emocionalmente. Sé que es importante, nuestras ofrendas ayudan a nuestra visión de Secre. Vamos a terminar Deuteronomio 26, ya por hoy quedamos concluido 26 Deuteronomio. Primero vimos que nuestra actitud al ofrendar refleja nuestro aprecio por la gracia de Dios. Segundo, al traer nuestras ofrendas declaramos al mundo y declaramos ante Dios que hay un Dios que salva cuerpo y alma. Por eso las ofrendas son físicas, porque Dios salva el cuerpo.
Dios a usted le ha dado comida, alimento, casa, ropa. Y hoy hemos visto que al traer nuestras ofrendas y compartir con el extranjero, el necesitado, la viuda, el huérfano, Dios nos bautiza sus administradores, sus mayordomos. La iglesia necesita las ofrendas, pero no es por eso que usted debe ofrendar. La ofrenda debe ser una respuesta a la obra de Dios para con usted, su gracia, su salvación, su misericordia. Y al ser cristianos del Nuevo Testamento, hermanos, ¿qué prueba más grande puede haber para que nosotros ofrendemos y diezmemos que el sacrificio del Hijo de Dios por nosotros? Dios no nos sacó de Egipto, Dios nos sacó del pecado y nos libró del infierno. La señora Muriel Green, mi madre querida, que yo comentando, porque le escribo todas las semanas, comentando que estaba predicando esta serie, la señora Muriel Green dijo que en cuanto a las ofrendas y diezmos, dijo, y estoy citando sus palabras, para el cristiano es muy sencillo, todo pertenece a Dios y nosotros simplemente somos mayordomos, administradores de lo que Dios nos dio. Creo que esa debe ser nuestra actitud. Oremos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta rica teología de la ofrenda del diezmo. Perdona nuestra mezquindad a veces, Dios, y bendice nuestra liberalidad. Permite que nuestra iglesia y la iglesia Sola Gratia aquí presente, Padre, sean entidades, sean congregaciones fuertes, Padre, en evidencia, en prueba de amarte, de ser agradecidos, de estar tan llenos de gratitud, Padre, y entendimiento que todo es tuyo y que tú permites que seamos administradores de tus bienes. Qué vocación más alta, Señor. Padre, no entendemos todo lo que nos hace en Jesucristo coherederos de tu Hijo que es Señor de señores y Rey de reyes y nos hace coherederos con Él. Corrígenos, Padre, llévanos, condúcenos, enderécenos, oh Dios, para que abracemos, oh Padre, esta visión de tu propósito para nosotros. Y usa nuestras iglesias, no para nuestra gloria, no para la gloria de ningún individuo, sino para el avance de tu reino y para gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.